¿Te has dado cuenta cómo la cotidianidad de los Avirú se desenvuelve en el marco del colectivismo? Si te has preguntado por qué es así, este video es para ti. Comencemos por compartirles una gran convicción que poseemos todos los miembros de nuestra gran familia Avirú. Nuestro modelo de convivencia es bíblico y por lo tanto fue diseñado por el mismo Cristo y establecido por Él la última vez en esta tierra en el tiempo de los apóstoles. Todo comenzó, o mejor dicho, se reinició a razón de la activación de un gran despertar producido por el estudio de la Biblia, específicamente de las profecías de Daniel y Apocalipsis, liderado por el profesor Leonel González, quien, con su gran pericia en estos temas y su facilidad de palabra y carisma humanitario, atraía a sus estudios a un gran número de hermanos de la Iglesia Adventista, a la cual pertenecíamos todo el grupo inicial de esta comuna. En esos estudios se llegaba a sentir la frescura de las enseñanzas bíblicas, llegando todos a experimentar la misma presencia de Dios con nosotros. Esto hizo avivar la fe de quienes asistíamos, reconociendo en este sentir la labor providencial del Espíritu Santo, haciéndonos ver con mucha claridad la necesidad de cambiar a otro tipo de experiencia con Cristo y con nuestro prójimo, buscando hacerla más práctica y continua y no teórica y esporádica como la veníamos teniendo. Así decidimos estudiar la Biblia todos los días en la casa del hermano y profesor Leonel, quien gustosamente aceptó la invitación del grupo, lo cual representaba un reto para todos debido a las diversas ocupaciones que teníamos normalmente, pero que sin embargo esto nunca fue un obstáculo imposible de superar para cada uno. Esta nueva modalidad de estudio de la Biblia y de comunión los unos con los otros, fuera de los cultos oficiales, sin abandonarlos, creó malestares en quienes no participaban, y muy especialmente en la mayoría de los líderes de la organización adventista, que lo comenzaron a ver como una forma de disensión en la iglesia, seguramente confundidos por experiencias pasadas de este tipo, las cuales habían resultado en separaciones o cismas organizacionales. El reavivamiento espiritual continuó aumentando y cada vez más el Espíritu Santo revelaba con mayor claridad la necesidad de establecernos como familia en el campo. Y así fue como se organizaban retiros espirituales en una montaña del estado Trujillo, municipio de Monte Carmelo, aprovechando su clima frío, su tranquilidad y el contacto con la naturaleza. El número de personas que asistían a los estudios con el profesor Leonel y a los retiros espirituales en Monte Carmelo iba cada día en aumento, y así también las invitaciones de las diferentes iglesias adventistas del estado Zulia para escuchar las profecías de Daniel y Apocalipsis, las cuales transmitían la necesidad de cambiar de forma de adorar teórica y vacía por una que fuese más parecida a la de los apóstoles de Jesús. La controversia con los líderes se fue haciendo cada vez más difícil de sostener, hasta que ocurrió lo que todos sabíamos. Fuimos desfraternizados de la iglesia y expulsados de sus filas. Este asunto, aun cuando no nos cayó de sorpresa, sí nos dolió en gran manera, razón por la cual quisimos evitarlos, dando explicaciones bíblicas ante concilios de pastores e incluso en las oficinas de la Asociación, Misión y División Venezolana de la Iglesia Adventista. Incluso llegamos a publicar un libro titulado Las Sendas Antiguas, de autoría del profesor Leonel, con un resumen de nuestras posiciones doctrinales y sus interpretaciones, todo unido con videos explicativos de cada posición sostenida, lo cual no pudieron nunca refutar, pero aún así no se pudo evitar. Así fue como surgió la necesidad de tener un lugar de adoración y de culto sabático, y como era de esperar, este fue la casa del profesor con su esposa y sus 2 hijas, la cual, aun cuando era una casa pequeña, fue suficientemente acogedora de todos quienes asistíamos a diferentes horas durante todo el día, todos los días, para ser atendidos por un equipo interdisciplinario, el cual se vio obligado a cambiar su diario vivir, incluso a renunciar a sus trabajos oficiales, grupo liderado por el profesor Leonel, quien fue el primero en renunciar a sus labores docentes oficiales. Inicialmente, produjimos una especie de invasión a aquella pequeña casa, que no daba abasto para la cantidad de personas que nos sumábamos a ella, atraídos por el ambiente paternal lleno de amor y cuidado. Las críticas y persecuciones no pararon, por el contrario, cada vez aumentaban, seguramente provocadas por personas que,
al no saber explicar lo que estaba sucediendo, aplicaban lógicas nefastas que los llevaron a pensar en la formación de una especie de mafia religiosa, una secta satánica o incluso de un lugar donde se vulneraban los derechos humanos de quienes asistían. Así fuimos impulsados a una nueva manera de practicar el cristianismo, todos con la convicción de que Dios nos estaba conduciendo por los mismos caminos que otros grupos de discípulos en otras generaciones pasadas, especialmente el de los apóstoles, quienes fueron mucho más vilipendiados y perseguidos que nosotros por sus convicciones ideológicas sobre la manera de vivir el cristianismo en una sociedad que por gran desconocimiento de los verdaderos principios bíblicos de convivencia del remanente, condenaba este tipo de experiencias comunitarias, olvidando que fue así debido a la unión de todos los creyentes en una comuna a la cual llamaron Eclesia, como nació lo que finalmente se llamó cristianismo, el cual surge como movimiento popular social y no como una religión oficial, y que está descrita claramente en el libro de los Hechos con las palabras: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Hechos 2:42. No te pierdas la segunda parte de toda esta historia, que te ayudará a entender por qué los Sabirú vivimos en colectivismo.